Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad, y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Vázquez y tengo el orgullo de compartir cámaras y micrófonos el día de hoy con nuestra querida presidenta de la comisión, la maestra Charlene Ramos. Bienvenida, presidenta. Muy buenos días, martes de Derechos Humanos. Qué gusto que nos acompañen como cada semana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos en las demás personas, cómo exigirlos también en ustedes y en su entorno y en sus comunidades. Y por supuesto ahora hablando de un tema por demás importante en el Día Internacional de la Interpretación y cómo importa el lenguaje, que podamos hablar en nuestro propio idioma, que podamos atender a las comunicaciones de las cuales somos originarias y originarios, cómo importa el papel de las personas que realizan la importante labor de la interpretación y las traducciones, y por supuesto con un enfoque especializado para los grupos de atención indígena, porque es importante que precisamente tengan la oportunidad de tener y contar con una persona que realice la labor de la traducción en su lengua materna o originaria. Así es, y como dato introductorio, en México viven 23.2 millones de personas que se reconocen como indígenas y más de 2.5 millones como afromexicanas, según fuentes del INEGI 2020. En Baja California Sur también existen comunidades que, aunque sean menos numerosas, enfrentan también desafíos muy importantes en visibilidad, en acceso a derechos y también en reconocimiento cultural. Y es por ello que hoy nos acompaña Silned Ordaz. Ella es colaboradora de la Cuarta Regiduría. Bienvenida, Silned, muy buenos días. Muchísimas gracias, al contrario, gusto es mío. Yushkishilu, galan no ari, stale vini no cherica para que na, no chereari. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Es un gran trabajo que se está haciendo allá afuera para que realmente el día de hoy estemos aquí presentes. Me presento nuevamente. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, maestra Charlene, por la invitación. Mi nombre es Silned Ordaz. Efectivamente, trabajamos en la Cuarta Regiduría. Pues tenemos el gusto y la oportunidad de estar compartiendo esta importante fecha realmente, que así como lo dice, es de mucha importancia porque el hecho de que podamos comprender y sobre todo tener reconocimiento de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas es algo que, a pesar de que a través de las décadas y de todas las necesidades jurídicas que hemos tenido que pasar, aún tenemos todavía bastante trabajo y bastante ruta que recorrer para poder tener bien merecido y en primer plano por comprender a más de las 68 lenguas y sus tantas variantes que existen. Muchísimas gracias, de veras, gracias. Muchas gracias. Me gustaría empezar, presidenta, como para abrir el programa, conociendo por qué es importante abrir este tipo de espacios para hablar de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Porque las causas y las necesidades de un grupo de atención prioritaria como lo es las personas indígenas y afromexicanas quedan claras y las saben y las sienten y trabajan por ellas justamente en sus comunidades y en sus poblaciones, pero a veces el resto de las personas desconocen esas causas, esas necesidades y por qué son tan importantes para estos grupos que luchan por el efectivo reconocimiento de sus derechos en el día a día, en todos los espacios en los que se desarrollan. Entonces, tener la oportunidad de hablar, dar a conocer estas necesidades, sensibilizar a la población en general respecto de una situación que difícilmente podrán pasar en su día a día, precisamente porque no tienen este origen indígena en particular y porque hablan la lengua española desde origen, ¿no? Entonces, si de repente tú vives en una comunidad donde todo el mundo habla tu idioma, pues no ver la necesidad de un intérprete. Pero si podemos identificar que hay personas que no nacieron en ese entorno y que no han toda su vida desarrollado y convivido en ese entorno, sino que de repente se insertan o tienen estos contactos con pues este entorno que no conoce de sus tradiciones, que no conoce de sus idiomas, que no conoce de sus formas de expresión y de organización, por supuesto que hay un choque. Y en ese choque pues puede ser un choque cultural interesante, ¿no? Como lo vemos cuando pues
tenemos la oportunidad de coincidir y convivir con alguna situación de esta naturaleza desde el punto de vista turístico, ¿no? Como, ay, qué padre ir a las pirámides, ay, qué padre ver una ceremonia, ¿no? Ay, qué genial ver sus vestimentas, qué hermoso el tocado, ¿no? Pero de repente cuando vemos la otra cara de la situación, que no tiene un enfoque turístico de recreación, sino que realmente tiene una cuestión de la lucha por el reconocimiento de la dignidad de sus costumbres y tradiciones, igual de valiosas e importantes en una nación pluricultural, pues de repente ya nos empieza a dar un poco de escozor, ¿no? O sea, ¿y por qué ellos más o por qué ellos sí, yo no? Este tipo de mentalidad que evidentemente no abona una construcción de sociedades respetuosas de la cultura y del idioma de cada una de las personas que la habitamos. Claro que sí. Y desde tu experiencia en la regiduría, Silnet, ¿qué papel consideras que juega la lengua en este día a día como derecho fundamental para todas las comunidades indígenas? Pues mira, es una pregunta muy interesante realmente que que ahora sí que nos planteas. Mira, el hecho de que, así como dijo la maestra Charlene, estás en tu comunidad y pues todo está bien, ¿no? El detalle que pasa, pues que realmente las poblaciones donde más se preservan las lenguas son al sureste de México, y pues es la zona más afectada cuestión económicamente, ¿no? Entonces uno tiene la necesidad de salir a buscar, pues a luchar, a tener una mejor condición de vida para uno, para sus hijos. Y exactamente cuando uno se encuentra fuera de tu comunidad de origen es cuando empieza el golpeteo. El golpeteo desde que como país realmente no estamos todavía con una educación que nos intente dar eso desde la escuela, ¿no? De que se aprecie la variedad de las culturas, que son derechos, porque realmente a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, 2025, leyes, luchas, etc., todavía aquí en Baja California Sur lo vivimos porque han llegado las noticias directamente para allá, y el llamado de los maestros a que se haga algo al respecto, porque tenemos niños indígenas que hablan lengua. Obviamente sus padres pues vienen del sur, traen sus culturas, sus costumbres, tradiciones, pero está ese choque con el niño que está en la escuela porque se burlan, porque pues no le entienden, porque su manera de vivir y de ver las cosas es algo diferente, porque la lengua, aparte de que pues lleva consigo las tradiciones, culturas, traducciones, es una perspectiva, es una cosmovisión tan distinta. Entonces a veces puedes encontrarte con algunas palabras que de manera de traducir es literal, ¿no? Cierta cosa, pero realmente la cosmovisión que viene atrás es tan diferente que para las personas que nada más hablan la pura lengua, pues español, castellano, pues es a veces hasta difícil de comprender. Entonces el hecho de que se pierda una lengua, realmente estamos perdiendo muchísima cultura, muchísima historia, parte de nuestros pueblos. Realmente, bueno, te lo voy a comentar desde mi situación. Cuando me tocó estar en la educación primaria básica, pues se creía que era un estorbo el hecho de hablar lengua. Entonces en la escuela lo prohibieron. Imagínate, bueno, por lo menos fui mi generación, todos los 6 años de la primaria, prohibido hablar lengua. Tengo entendido que con 10 generaciones que no tengas una continuidad, existe un alto riesgo de que se pierda esa lengua. Ahorita en el pueblo están haciendo un trabajo, pues toda la juventud, de que poder rescatar. Y se han hecho, aparte de programas culturales, invitar a la población, programas, pero están haciendo también unas aplicaciones. Está por ahí el Dijasap, para traducir del español a lengua zapoteca. Yo hablo de Zapoteca de Istmo de Tehuantepec. Más sin embargo, fíjate que no es lo mismo lo que es apoyarte en una aplicación, en la tecnología, que ese sentido de pertenencia que le puede dar un traductor como tal. Justamente estábamos viendo que es una labor tan importante, es un arte lo de ser un traductor, y sobre todo certificado, porque vaya, hay distintos tipos de traductores, dependiendo de la necesidad que tengas. Nos hemos encontrado aquí en la regiduría pues aspectos de que tenemos población indígena que llega, en especial personas que vienen huyendo de los ranchos agrícolas, que pues es una historia bastante larga por ahí, bastante triste, pero cuando llegan aquí y que no saben hablar español, y nos damos a la tarea de buscar algún intérprete, por lo menos para saber su primera necesidad, si sufrió algún atropello, cómo poder ayudarlo, y que no tengamos aquí ningún traductor.
ya no te digo certificado, que sea de la lengua, porque así, por ejemplo, podemos decir que el zapoteco, pues son tres fuertes variantes, que sean del istmo, del valles y de la sierra. Más sin embargo, por ejemplo, que soy del istmo, de mi pueblo al pueblo al lado hay una variante, del pueblo del otro lado hay otra variante, y a veces, bueno, así cerquita como quieres más sencillo, pero por ejemplo del zapoteco del valle del istmo, al del istmo es totalmente diferente y no nos entendemos. Entonces es cuando nos damos a la tarea de, ¿sabes qué? Entre los contactos que tenemos de la lista de traductores, si no sé hay alguno por ahí, estar buscando inclusive a nivel, ahora sí que de estado a estado, a algún traductor. Realmente es un trabajo bastante importante que sí se ha avanzado, pero falta muchísimo, muchísimo, porque para poder traducir la necesidad, la idea o el sentir de la otra persona es como mencioné hace rato, todo un arte, y es algo que debe ser imparcial y con toda la actitud positiva para que esto pueda darse de manera lo más fidedigna posible. Y a veces hablamos de traducción y lo pensamos como un negocio o otro tipo de necesidad, pero rara vez nos detenemos a pensar en el componente de derechos humanos que tiene la traducción. Porque es importante hablar del Día Internacional de la Traducción, pero con esa perspectiva de derechos humanos, Presidente. Como bien indicaba Sirnet, pues hay diferentes tipos de traducciones con diferentes funcionalidades, objetivos y requisitos. Entonces, por supuesto que una traducción que se realiza a lo mejor con fines turísticos, ¿no? Pues no tiene que cumplir necesariamente con un altísimo nivel de fidelidad técnica, porque pues al final del día el punto es que una persona que tampoco tiene el conocimiento especializado pues pueda tener un acercamiento con una cultura que desconoce, y entonces puede enriquecer su habilidad humana respecto de otras culturas, tradiciones y sentimientos y cosmogonías, porque realmente desde ahí viene la importancia del lenguaje. No es solamente el uso de palabras, sino también los valores que se traducen con esas palabras, ¿no? Cuando hablamos de temas de traducción como un negocio, pues sí vemos una importante afluencia de personas traductoras, por ejemplo, del inglés, donde sí se genera una economía relacionada a la traducción con el idioma, a pesar de que en México pues no hay una cantidad exorbitante de personas que no hablan español y que sean de Estados Unidos, pero sí hay muchísima oferta para brindar esos servicios. Y por el otro lado, cuando vemos el tema del enfoque con derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, un enfoque cultural respecto de, como decíamos, de la tradición y de las costumbres, y que se mantenga la cultura, porque la cultura es un derecho humano, pero también existe realmente la parte de la cuestión jurídica en un proceso legal en el cual una persona que desconoce el idioma español a su cabalidad, que no lo comprende en su naturalidad porque no es su primer lengua, cuando está inmersa en un proceso jurídico, por supuesto eso implica una vulneración a su derecho a la defensa, ¿no? Si yo no entiendo de qué me están acusando y no entiendo cómo expresar mi defensa, hoy evidentemente eso se traduce en la imposibilidad de primero entender por qué me están procesando, por qué estoy en un juicio penal, por ejemplo, ¿no? De alguna situación que sí cometí un delito, ¿no? Del cual se me está acusando y del cual se espera que yo, si resulto condenado, tengo que ir a pagar en prisión, en cárcel, esa condena, y si ni siquiera sé por qué, porque no entiendo qué está pasando, podría agarrar palabras de aquí, palabras de acá, y se me hace que creo, pero no es un proceso que realmente a cabalidad me permita entender qué es lo que está pasando. Por eso la Constitución y tratados internacionales obligan a las personas servidoras públicas, al Estado en su conjunto, a garantizar
el derecho de las personas que se encuentran en un trámite legal, pues a tener una persona intérprete que precisamente, aunque yo entienda una palabra aquí y entienda una palabra acá, ya si tengo una persona intérprete que habla mi lengua me va a poder decir realmente es esto, ¿no? Y entonces yo podría decir, sí era lo que había entendido, o no, yo había entendido otra cosa, y ya la persona intérprete pues hace esta labor tan importante, no de la defensa legal. Este es un punto muy importante a aclarar, porque las personas intérpretes no realizan la labor de la defensa jurídica de la persona. Para eso está el asesora jurídica, que sí es quien es la persona experta y perita en la materia legal, ¿no? Y de la misma manera la persona asesora no tiene la obligación de ser experta en la lengua, ¿no? Entonces tenemos estas dos visiones en las cuales la persona intérprete tiene que cumplir con las obligaciones de conocer el idioma y las culturas, mientras que la persona asesora jurídica es la que tiene la obligación de conocer el sistema jurídico. Vamos a continuar con más de este tema después de este corte, no se despeguen. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. ¿Tienes trámites vehiculares? Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Atención, habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, evita conducir durante las tormentas. Hazlo solo si es una emergencia. Procura conducir con precaución, a baja velocidad, con luces encendidas y siempre usa el cinturón de seguridad. Tu seguridad es primero. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. En casa, en la calle, en el trabajo. A cualquier hora, en cualquier lugar. Párale a la violencia. Si vives violencia o eres testigo de ella, pide ayuda. La vida de una mujer puede depender de ello. Atención, habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, evita tirar basura en la vía pública. Así podremos prevenir inundaciones por obstrucción de coladeras o que la basura llegue a los arroyos. Tu seguridad es primero. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Atención, habitantes de Baja California Sur.
estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos y en este segundo módulo me gustaría abrir con este dato introductorio. En México hay 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, justo lo que nos platicaba Silnet, de acuerdo a las fuentes de INALI. Sin embargo, la discriminación y la falta de servicios en lengua materna dificultan el acceso a muchísimas cosas que muchas veces ni nos ponemos a pensar ni nos imaginamos, como la justicia, a la salud, a la educación. Y ahí radica esta tremenda importancia de reconocer este día. Silnet, cuéntanos qué barreras enfrentan las comunidades indígenas y afromexicanas para ejercer sus derechos cuando pasa esto, que no son atendidas en su lengua. Mira, realmente los atropellos, vaya, es una lista infinita, yo creo, mejor dicho, porque realmente, así como comentamos hace rato, han existido y siguen existiendo personas con años de su vida perdidos, presos, sin siquiera saber por qué están ahí. Y aquí en Baja California Sur hace muchos años tocó también el mismo punto de que pues estaba una persona detenida por cuestión de un homicidio, y resulta que la persona pues iba pasando cuando detuvieron y lo llevaron preso, y años después supieron de que pues es que él nada más iba pasando, nunca supo ni siquiera por qué lo detuvieron. También le comentaba a la maestra hace ratito el caso de una mujer que tuvo un aborto espontáneo, siendo, fíjate, en su misma tierra, allá en Oaxaca, pero en esos tiempos que todavía no estaba legalizado. E inclusive aunque haya leyes, hay pueblos en los que todavía no llega toda esa información ni se respetan esas leyes, y pues la tuvieron años, dejó al niño más chiquito como de 6 años y estuvo años presa, que porque ella se había provocado el aborto, pero por esa barrera de no hablar justamente el español, pues nadie pudo entenderla. Los médicos pensaron que ella había abortado, va a la cárcel, y pues estuvo como 10 años hasta que alguien por fin, vaya, ya que hubo un programa de que hay que ver quiénes las personas que hablan lengua y que tienen algún problema que le podían conseguir un traductor, pues se les pudo dar seguimiento. Pero imagínate, de tantas variantes que existen, de tantas lenguas, no encontrar la variante, porque también nos ha pasado el hecho que, sabes que por ejemplo habla popoloca, pero resulta que esa variante no la tenemos aquí, no se logra hacer a veces vínculo de comunicación efectiva, y pues se pierde y seguimos esperando. Entonces, realmente es una cosmovisión tan diferente de una persona indígena. Justamente platicábamos de que para que una persona indígena pueda tener un acercamiento o una apertura con total confianza a una persona citadina, vamos a llamarle, es algo muy difícil. Y lo hemos vivido nosotros mismos como indígenas, cuando no somos, por ejemplo, de la misma cultura, no somos de la misma etnia, pero les tratamos de dar esa oportunidad de que, mira, pues soy indígena, hablo lengua, tal vez no la misma como tú, pero con esa confianza, por lo menos ya comienzan, sabes que, mira, tengo ese papel o algún problema, y vamos buscando, vamos viendo, te digo, llamadas. A veces tenemos que hacer como la invitación a muchas personas de la misma comunidad, aunque no sean de la misma etnia, pero a veces se da el caso de que entre las mismas personas vamos dando, ¿no?, con alguien que nos ayude. Y realmente a estas alturas de la historia tenemos muchas redes de comunidades, inclusive de abogadas, traductoras, de redes de traductores que se dan, ahora sí que más en el centro y sur del país, y de ahí al resto de Latinoamérica. Pues América Latina ha sido pues una comunidad tan grande, con tanta riqueza cultural, tanta riqueza lingüística, y aún así todavía tenemos en las zonas de las selvas lenguas totalmente vírgenes y tan cerradas en ese pequeño ambiente que no contamos traductores con esas personas. Y realmente es casi como tener un bebé chiquito, ¿no? Adivinarle qué es su necesidad, su prioridad, y pues ayudarlas en lo que se pueda. Realmente como trabajo en este ámbito falta muchísimo por hacer, pero sobre todo quiero aprovechar, maestra, con el permiso realmente, de que rompamos esa barrera, ese tabú que existe entre las comunidades indígenas y las poblaciones citadinas, para que se pierda esa falta de respeto o esa comprensión. Si bien México es una nación multicultural, pluricultural, ya es tiempo de que tengamos cierta empatía y cierto respeto, porque también esto es de respeto, de valores, de educación,
el hecho de que nuestros hijos que se encuentran ya en Baja California Sur no quieran continuar con el conocimiento de las lenguas es básicamente por lo mismo, porque no existe ese respeto ni la comprensión, vaya, ya no de la lengua, sino la comprensión de que es una cultura distinta y que como cultura también tenemos mucho que aportar, honestamente. Vaya, desde tiempos prehispánicos, ese respeto entre culturas siempre, no te voy a decir que no se cuestiones de cuenta la historia y todo lo demás, pero el respeto de que había siempre traductores desde entonces y se estaban tomando en cuenta para los comercios, para pues negocios, gobiernos, etc. Pero con ese respeto de, sabes, soy de tal lengua, te entiendo, te comprendo, te traduzco. Y realmente es lo que queremos hasta estas fechas, de que si realmente llegasen a encontrar una situación con una persona que no habla la lengua, pueden acudir con nosotros. Estamos en la 4ª Regiduría. Tenemos realmente también mucho apoyo con la Dirección de Asuntos Indígenas. Ellos tienen su lista de traductores certificados. En Baja California Sur tenemos muchísima población. Las lenguas que más se hablan son el zapoteco, el mixteco de la zona alta y la zona baja, y el popocoloca. Igualmente también tenemos población indígena que habla el náhuatl, pues nuevamente, ¿no?, aclarando que hay bastantes variantes, pero a nosotros qué más nos gustaría de poder perpetuar ese conocimiento, porque es una herencia ancestral intangible. Vaya, el conocimiento que se va heredando de una generación a otra ha sido siempre de oído, es en el núcleo familiar y es nuestra historia que va trascendiendo a través de nuestros hijos, honestamente. Entonces, y además es una empatía y un respeto que nunca debieron haberse perdido, porque es algo que viene de nosotros, no llegó de algún otro lugar, viene de nosotros. Y cómo es posible que podemos voltear a ver a una persona que habla muy bien inglés o un muy buen francés y digamos wow, en lugar de decir wow a lo que somos y de dónde venimos. En una situación así, Presidenta, ¿cuál sería la obligación de la persona servidora pública? Porque tampoco estamos en la obligación de saberlo todo. Claro. Si de pronto no conocemos la lengua, ¿cuál es el buen actuar respetando los derechos humanos? Por supuesto, como bien dices, no todas las personas servidoras públicas vamos a saber todos los idiomas, tal vez sabremos algunos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues justamente este año nos capacitamos en lengua de señas mexicana, ya conociendo las palabras elementales básicas, ¿no? Para poder brindar los servicios de atención inmediata para una persona que, por ejemplo, tiene esta discapacidad y habla únicamente lengua de señas mexicana. El conocimiento que tenemos no da para hacer una labor de interpretación profesional, técnica, ¿no? Pero obviamente tener este conocimiento básico evidentemente permite a la comisión y a sus personas servidoras públicas brindar una atención básica, indispensable, mínima de respeto y de garantía, para entonces traer a la persona que sí es experta, no la persona intérprete experta, que es la que va realmente a realizar esa importantísima labor. Lo mismo pasa también con las personas que hablan una lengua indígena. Por supuesto, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, hemos hecho acciones institucionales como la implementación del violentómetro digital, en donde no solamente viene en lengua español, sino que también viene en maya, en huixárika, yocotán, mixteco, náhuatl, otomí y totonaco, ¿no? Todavía faltan, por supuesto, muchas otras lenguas que vamos a continuar impulsando, pero además también lo que hacemos es que en esta aplicación no solamente da la información del violentómetro de verde, rojo, en amarillo, ¿no? Para que las personas que lo puedan leer y lo puedan ver puedan identificarse si están viviendo una situación de violencia, sino que si no saben leer pueden tocarlo y escuchar cómo se... Ay, es que le quité el sonido, ¿sí es cierto? Entonces, si no sé leer, puedo picarle y voy a escuchar lo que me está diciendo en mi idioma. Este tipo de trabajo institucional que hacemos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por supuesto, va enfocada a atender este tipo de prioridades de la ciudadanía. Vamos a retomar el violentómetro regresando de este corte, no se despeguen.
Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Atención habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, evita conducir durante las tormentas. Hazlo solo si es una emergencia. Procura conducir con precaución a baja velocidad, con luces encendidas y siempre usa el cinturón de seguridad. Tu seguridad es primero. Párale a la violencia. No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. Párale a la violencia. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. En casa, en la calle, en el trabajo. A cualquier hora, en cualquier lugar. Párala la violencia. Si vives violencia o eres testigo de ella, pide ayuda. La vida de una mujer puede depender de ello. Atención habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, evita tirar basura en la vía pública. Así podremos prevenir inundaciones por obstrucción de coladeras o que la basura llegue a los arroyos. Tu seguridad es primero. Estamos conectados. La radio de Sud California. Estamos de vuelta en Por el Respeto de tus Derechos, ya en este tercer módulo. Un estudio de INALI reveló que alrededor del 60% de hablantes de lenguas indígenas en México ha enfrentado, ¿qué creen?, discriminación. ¿Cómo? En trámites, al querer hacer un servicio, al querer dar un alta, porque muchos y muchas personas servidoras públicas no hablan su lengua materna, justo lo que comentábamos antes de irnos a corte. ¿Qué nos estaba mostrando, Presidenta, el violentómetro? ¿Cómo podemos acceder a este violentómetro? Pues por supuesto está completamente disponible para descargar en cualquier tienda de aplicaciones. Entran y ponen violentómetro digital y ahí lo pueden descargar. También pueden entrar a la página www.derechoshumanosbcs.org.mx y ahí van a encontrar un link directo para descarga de su celular. Evidentemente es un servicio completamente gratuito y el objetivo de esta aplicación justamente es que las personas puedan no solamente realizar estas labores de identificación de si están viviendo una situación de violencia y cuál es el nivel de alerta que debieran tener, si nada más es una cuestión de empezar a poner atención o ya es una cuestión de riesgo elevado que implica ponerse en resguardo para proteger su vida y su integridad. Este tipo de aplicaciones, por supuesto, abonan y sirven a la
el acceso, ¿no?, a la información para poder identificar si nos encontramos en una situación de violencia en nuestro propio idioma, pero también la importantísima labor que tenemos todas las personas servidoras públicas de garantizar que nuestra ignorancia respecto de una lengua indígena no se traduzca en una discriminación, porque el solo hecho de desconocer la lengua no equivale a discriminar a la persona. Realmente, ¿qué es lo que genera esa discriminación? Es la decisión que tomo, tanto de actuar en contra de ese interés, de esa obligación que tengo de conseguirle una persona traductora a esta persona usuaria para poderle brindar el servicio público con atención, con dignidad, con profesionalismo, ¿no? Simplemente si viene y le escucho que me está hablando en un idioma que no conozco, que no identifico, que no entiendo, pues mi respuesta nunca debe ser: no sé, vete para allá, ¿no? O sea, por supuesto, ve por alguien, tú consigue a alguien que te entienda, ¿no? O sea, esta responsabilidad es tuya porque tú eres el que no sabe hablar, ¿no? Entonces, tú consigue a alguien y entonces ya vienes y me dices. Ese, por supuesto, no es el estándar en materia de derechos humanos al que nos debemos todas las personas servidoras públicas. Por el contrario, si viene una persona y nos solicita el servicio, nos corresponde a nosotras como personas servidoras públicas encontrar a la persona que pueda ayudarnos a brindarnos estos importantes servicios de traducción. Por eso, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde mi llegada en el 2023, hemos realizado labores importantes para fomentar la atención a esta situación. En efecto, desde 2023 diagnosticamos la necesidad y la importancia tanto de la discriminación contra las personas indígenas, especialmente en las escuelas, por una cuestión de bullying, por la cual es cierto que las niñas, niños y adolescentes terminan por fingir que no saben la lengua y tienen una resistencia a expresarse en su idioma, precisamente para no ser, piensan que si no lo hacen, pues entonces no los van a criticar, no los van a lastimar, no los van a violentar. Entonces es entendible que escondan estos talentos tan importantes que tienen. Y por el otro lado, por supuesto, también identificar la necesidad de la falta de personas traductoras en el Estado. Por eso hemos hecho también la labor de hacer el acercamiento del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para precisamente fomentar que exista la certificación local de personas traductoras, que no tengan que acudir al INALI, al centro del país, a obtener una certificación, sino que ya se pueda realizar este proceso aquí de manera directa en el Estado, como por ejemplo se realiza con otros idiomas como el español, el inglés, el francés, ¿no? Y por supuesto también la parte de, imaginemos, un plus como personas profesionistas que salen de la universidad teniendo el conocimiento de una lengua originaria, pues por supuesto es algo que puede ser muy importante en carreras, como decíamos, a lo mejor desde el ámbito turístico, de administración de empresas, de políticas públicas, ese tipo de conocimiento extra, que realmente no se trata solamente de cambiar un idioma, sino que verdaderamente cambia la manera en la que interpretamos la realidad. Y de igual manera, por supuesto, también hemos trabajado de la mano con la Dirección de Asuntos Indígenas de acá de La Paz para atender y proyectar y promover que las personas que se encuentran ya certificadas por el INALI se encuentren registradas como personas perito traductoras de manera oficial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todas estas labores tan importantes que se realizan desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por supuesto, tienen el objetivo de promover el derecho a la lengua como un tema cultural, pero también profundamente como un tema de respeto a los derechos humanos, a las garantías procesales, el derecho de audiencia y la presunción de inocencia, precisamente para poder tener una defensa adecuada para las personas que no hablan el español, sino que hablan estos idiomas indígenas, y que de esta manera puedan estar reforzadas las obligaciones del Estado con los grupos de atención prioritaria, como nos lo mandata la Ley General de Víctimas. Y hace un momento nos hablaba, Silnet, del sentido de pertenencia. Platícanos cómo es para ti, cómo lo vives tú cuando vas a un evento o cuando tienes acceso, por ejemplo, a materiales en tu lengua materna. ¿Cómo es? Uy,
La verdad es algo que yo creo que es muy difícil de explicar. Es una sensación, bueno, me ha tocado que ya con toda la tecnología y de repente me encuentro en las redes, ¿no? Cuando hago cierta investigación de cuentos en zapoteco, algunos artículos científicos tratados de explicar a la lengua con tal de hacer llegar, todas las técnicas que se hayan podido echar mano. Realmente nuestros paisanos se han dado la tarea de poder echarlas a andar. ¿Para qué? Para que la lengua no se pierda. Además de que, imagínate, estamos hablando de tiempos prehispánicos, cuando la lengua pues ahora sí que era el todo a la lengua, ¿no? Entonces, a estas alturas pues ya tenemos muchísimos avances, muchísimas tecnologías. Hay palabras en la lengua que realmente pues no destinaban, por ejemplo, no sé, computadora, ¿no? Hay cosas que realmente no se pueden traducir, pero hay cosas en las que nuestros propios paisanos han estado haciendo como una especie de acomodo de palabras con tal de decir, ¿sabes qué? Pues en nuestra lengua se dice tal cosa, ¿no? Y realmente, así como decía la maestra también, el hecho de que hable uno la lengua es muy distinta a cuando es la lengua ya escrita, porque realmente estamos hablando de todos estos idiomas, porque realmente son idiomas, mucha gente todavía piensa que son dialectos, son idiomas completos porque tienen sus pronombres, sus verbos, sus tiempos de conjugación, son lenguas muy completas. Por ejemplo, en el español, el castellano, pues conocemos los 5 sonidos de las vocales normales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros son 15 sonidos. Cada vocal tiene otros 2 sonidos más, dependiendo de la entonación del significado de la palabra que quieras pronunciar. Ahora, poder plasmar todo esto escrito es otra labor bastante difícil, porque realmente todas esas lenguas son originariamente pues acústicas, no escritas como tal. El hecho de traducirlas, leerlas y que encuentres un escrito y lo puedas leer y le des esa entonación para que puedas dar la traducción tal cual, también necesitas pues mucho oído y la lengua muy suelta para poder traducirlo. Hay sonidos que en el español pues no se usan, hay combinación de letras, por ejemplo Najiali, para nosotros quiero, Najiali es N-A-D-X-I, o sea, para hacer la sílaba de D-X-I, en el español pues casi no la manejamos. Ahora, junto con esto nos encontramos también la barrera en la educación, porque si bien es cierto, mucha población indígena prefiere no enviar a sus hijos a estudiar para evitar que sean víctimas de bullying, de discriminación, agresiones físicas, porque a este punto se llega, es una cruda realidad, tristemente, pero yo creo que sí necesitamos decirlo tal cual, así con santos y señas, para que veamos hasta qué punto hemos llevado esto de la discriminación y la falta de empatía, y a veces mismo también el de tener una mente abierta, porque realmente todo va englobado y afectamos no solamente a familias, a veces afectamos más allá de una comunidad, de la cual pues realmente pues todos somos humanos y todos tenemos distintos grados de necesidad, desde el punto de salud, de educación, libertad, o sea, son principios, incluso la alimentación, el pelear sus derechos, son principios muy básicos, muy fundamentales, que realmente todo radica en el poder de la comunicación, en este caso la lengua indígena. Sí requerimos realmente hacer mucho más labor por este lado, que no exista un egoísmo, porque realmente pues las necesidades, si todos tuviéramos el poder de leer la mente es otra cosa sería, pero realmente tenemos lo que es la lengua, y con la lengua va muchísimo más allá. Así como comentabas, realmente cuando escucho una canción en mi lengua, pues es que mira, imagínate, me engloba mi abuela, mi pueblo, todo lo que va más allá, o sea, toda una vida. Ahora, ¿cómo transmites todas esas emociones a tu generación siguiente? Y justamente es a través de la lengua. Entonces, lo que no queremos es que se pierda todo ese simbolismo, toda esa cantidad de información, una cosmovisión tan completa que varía de población en población. Y pues ojalá se pueda hacer realmente un rescate. Se está haciendo libros, se están haciendo más cuentos, se han hecho concursos de poesía, de cantos, para que se dé el rescate y la perpetuidad de estas lenguas. Y además en tener esta oportunidad de aprenderlo también cuando no lo hablamos. Vamos rápidamente a un corte y regresamos, no se vayan. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos.
El registro oportuno de nacimiento es un derecho fundamental. En el primer año trabajamos para que la vivienda sea un derecho de las y los mexicanos. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias disminuyan o terminen sus créditos. Además, iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos y vamos por 1 millón más. Con acceso a vivienda digna, la transformación avanza. Gobierno de México. Hola, soy Manuel y trabajo en una empresa como Pepe y Toño. Me siento orgulloso de ser parte de una empresa que ayuda haciendo donaciones a nuestras comunidades. Las empresas generamos 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El Plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Atención habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, permanece al tanto de la información proporcionada por las autoridades. Evita las fake news y mantente bien informado en los canales oficiales. Tu seguridad es primero. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Ya en este módulo final, y yo quiero cerrar con esta reflexión. La traducción no solo es un proceso técnico para que todas las personas, sin importar su lengua, tengan acceso, sino también abona a la justicia, a acercar la salud, la educación y una vida digna a todas las personas. Por eso el día de hoy nos acompañó Silnet Ordaz Toledo. Ella es colaboradora de la 4ª Regiduría en la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Muchas gracias, Silnet, por estar aquí. Y cuéntanos qué mensaje final te gustaría dejarle a la audiencia. Muchísimas gracias. Un mensaje final realmente que no les pedimos que nos comprendan, sí que nos respeten, que nos integren también a la comunidad. Realmente, a pesar de que pues gran mayoría de la población indígena hablante no es originario de este estado, pero pues la descendencia que ya estamos dejando ya es población sudcaliforniana, pero con una cultura y una tradición que pues realmente no son egoístas, son para enriquecer. A quien guste aprender la lengua realmente es algo muy bonito, porque te imaginas entender una cultura tan distinta, una cultura ancestral. Y no es presunción, pero hay que cuidarla, porque realmente puede llegar el día de que desaparezcan, y una vez muerta una lengua es imposible volverla nuevamente a la vida. Muchas lenguas se están perdiendo y pues
no caigamos en eso, honestamente. Y que se respeten las culturas, los derechos, las lenguas, por bien de las nuevas generaciones que son las que más han estado sufriendo esos embates del choque cultural. Creyéndonos que es nuestra, así, con ese amor, vamos a protegerla y a cuidarla. Presidenta, ¿con qué mensaje final nos deja? Precisamente, pues, esta parte de reconocernos en pues, los pueblos y comunidades indígenas, dejar de pensar que somos ajenos a ellos y a ellas, porque justamente México, como una nación pluricultural, pues estamos inmersas de toda y somos producto y resultado de, pues evidentemente, todo este mestizaje, y por supuesto somos parte de. Entonces, entrarle de lleno al conocimiento de nuestra historia, recordar que los grupos indígenas que pues que tenemos la oportunidad de convivir o compartir con ellos y con ellas, realmente son sobrevivientes de todo un proceso de genocidio que se dio pues precisamente de personas invasoras que colonializaron todas estas áreas y literalmente asesinaron a todas las personas indígenas que no aceptaron volverse esclavas o serviles de las personas invasoras. Entonces también es entender toda esta cultura de lo que en su conjunto ya implica la nación mexicana y cómo somos resultado y precisamente producto de toda esta cosmogonía en la cual pues al final del día nos permite tener esta hermosísima riqueza cultural que tenemos en nuestro país y por supuesto lejos de estarla atacando o valorando de una manera inferior, tenemos que tener la apertura y el conocimiento de acercarnos y conocer nuestra cultura, no desde un punto de vista de curiosidad turística únicamente, sino también de un profundo respeto por el conocimiento de una forma de vida, de una forma de interpretar nuestras sociedades, nuestras comunidades, las relaciones entre las personas de una manera distinta que nos puede enriquecer muchísimo como seres humanos. Agradecemos mucho a Silnet, nuestra experta que nos acompañó el día de hoy en este tema tan bonito, y mandamos también un muy caluroso saludo al regidor Silvianito, que tiene muchas ganas de acompañarnos en este programa, pero para la próxima seguramente por aquí va a estar. Tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Por el Respeto de Tus Derechos, así que no se lo pierdan. Yo soy Evelyn Vázquez, que tengan un muy bonito día. Muchas gracias, Presidenta, por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Un gusto para todas, hasta luego. Bye. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos. El 18º Ayuntamiento de Comondú. Todos los días tomo el camión para ir a trabajar, pero hoy casi llego tarde. Me faltaba dinero para recargar la tarjeta. Me puse a buscar monedas donde siempre las dejo, en la bolsa de la chamarra, en la charola junto a la puerta, las que dejo en el buró durante la semana o en el escritorio. Al final, no solo llegué a tiempo, me alcanzó para sorprender a Jessica en la oficina. Usa tus monedas, todas valen y hacen la diferencia. Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras. Porque cada reforma no solo cambia leyes, es un acto de justicia social que se siente en cada hogar, en cada historia. Senado de la República. 66ª legislatura.